Imagínate esto, estás viendo a tu selección en un mundial, todos cantando el himno con el corazón en la mano y de repente aparece un jugador que nació ahí, que creció ahí, pero está vistiendo la camiseta del rival. Sí, no es una película, pasa más de lo que crees. Hay futbolistas que cambiaron de bandera como si cambiaran de club y no todos lo hicieron por amor. Y ojo, algunos de ellos son verdaderas leyendas. Hoy te voy a mostrar 8 historias que te van a volar la cabeza, jugadores famosos que según muchos traicionaron a su país. Algunos se fueron justo antes de una Copa del Mundo, otros fueron recibidos como enemigos en su tierra natal. ¿Lo hicieron por convicción o lo hicieron por conveniencia? Quédate porque la historia del número 1 va a destapar cierta polémica. Pero empecemos por el número 8 y es que hay que hablar de Diego Costa. De Brasil a España. Diego Costa es uno de esos delanteros que te caen mal hasta que juegan en tu equipo. Nació en Lagarto, Brasil y de hecho jugó 2 partidos amistosos con la selección brasileña. Pero cuando llegó su momento de brillar, cuando Brasil lo convocó para el Mundial del 2014, Diego ya había decidido algo que generó odio nacional. Dijo que no y aceptó jugar con España. Sí, España, el eterno rival en la conquista del fútbol, fue el país que lo acogió, le dio la nacionalidad y que según Diego le dio todo. Brasil estalló, quemaron camisetas con su nombre, la prensa lo llamó traidor y hasta políticos se metieron en el tema. Irónicamente, el Mundial del año 2014 se jugó en Brasil y Diego fue titular con España en Brasil. Fue pitado, insultado y silbado por miles como si fuera un enemigo, un traidor a la patria. Y para colmo, España cayó eliminada en fase de grupos. ¿Karma? ¿Decisión equivocada? Lo cierto es que su historia marcó un antes y un después sobre el tema de la nacionalidad en el fútbol. En el 7º puesto tenemos a Declan Rice, de Irlanda a Inglaterra. Este es uno de los casos más recientes y más incómodos para los aficionados irlandeses. Declan Rice es un mediocampista que desde joven representó a Irlanda en categorías inferiores. Incluso fue titular en 3 partidos de la selección mayor, pero como eran amistosos, aún podía cambiar. ¿Y qué hizo? En 2019, Rice anunció oficialmente que cambiaba su lealtad futbolística a Inglaterra, el país donde nació. Irlanda se sintió traicionada. Después de todo, lo habían formado, le habían dado protagonismo y justo cuando podían construir el equipo alrededor de él, simplemente los dejó. La Federación Irlandesa lo tomó con elegancia, pero la afición no tanto. En redes lo llamaron de todo y cada vez que Inglaterra e Irlanda se enfrentan, su nombre vuelve a salir como símbolo de deslealtad. Hoy Rice es titular en la selección inglesa y jugó la final de la Euro y es uno de los mediocampistas más importantes del continente, pero en Irlanda su nombre quedó manchado para siempre. En el 6º puesto tenemos a Wilfried Zaha, de Inglaterra a Costa de Marfil. Zaha es otro que empezó su carrera internacional por un país y la terminó simplemente con otro. Nació en Costa de Marfil pero creció en Inglaterra y llegó a jugar partidos amistosos con los Lions y de hecho estuvo en una concentración con Gareth Southgate, pero como no lo llamaban para partidos oficiales y veía que no tenía el hueco en el 11, Zaha tomó una decisión fuerte, jugar con Costa de Marfil, su país natal. La jugada dividió opiniones. Para muchos fue un regreso a sus raíces, para otros una señal de que solo eligió lo que más le convenía. ¿Quién lo llegaría a juzgar? Bueno, Inglaterra no apostó por él y Zaha buscó sentirse importante en otro lado. Con Costa de Marfil fue titular en varias copas africanas, aunque nunca fue una estrella mundial, se volvió el símbolo de identidad marfileña. Inglaterra por su parte apenas notó su ausencia, pero los debates sobre la doble nacionalidad no pararon durante meses. En el 5º puesto tenemos a Aymeric Laporte, de Francia a España. Laporte fue durante años uno de los centrales más prometedores de Francia. Jugó todas las categorías juveniles, fue convocado 1000 veces, pero nunca debutó oficialmente con la selección absoluta. Y entonces, cuando Francia seguía sin darle el llamado que tanto esperaba, España apareció en el panorama. La federación se movió rápido, le ofrecieron la nacionalidad y en 2021 Laporte debutó con la selección española en la Eurocopa. Francia explotó. No era para menos, como un jugador formado en sus academias se les escapaba así. Algunos dijeron que era culpa de Didier Deschamps por ignorarlo, otros lo tildaron de desagradecido. Laporte por su parte fue claro: yo solo quiero jugar al fútbol. Con España se sintió valorado, titular importante, y aunque su nivel ha ido bajando, su elección todavía se siente como una pequeña puñalada para el orgullo francés. En el 4º puesto viajamos un poco al pasado y es que hay que hablar de Mauro Camoranesi, el argentino que fue campeón del mundo con Italia. Este caso es casi de película. Mauro Camoranesi nació en Argentina, en Tandil, y jugó en varios
varios clubes del país. Su carrera parecería la de cualquier argentino más, hasta que dio el salto a Europa, se nacionalizó italiano y en el 2003 fue convocado a la selección azzurra. Y no solo eso, en 2006 fue campeón del mundo con Italia, levantando la copa que cualquier argentino soñaría en ese momento tener. Claro, legalmente no hay traición, tenía doble nacionalidad, pero en el corazón del hincha argentino, ver a un compatriota ganar con otra bandera fue bastante doloroso. Él siempre dijo: me siento argentino, pero profesionalmente me lo dio todo Italia. ¿Lo traicionó Argentina o simplemente aprovechó la oportunidad que le dieron? Pregúntale a cualquier fan del albiceleste y la discusión está servida. En el tercer puesto tenemos a Thiago Motta, de Brasil, otra vez a Italia. Otro caso que duele en Sudamérica. Thiago Motta nació en Brasil, jugó con la Sub-23 y hasta representó a la selección brasileña en la Copa Oro del 2003, pero con el tiempo y tras consolidarse en Europa decidió jugar con Italia. Para muchos fue legalmente posible, pero emocionalmente bastante polémico. Brasil tiene una historia llena de cracks y Motta, al ver pocas opciones en la verde amarela, optó por representar a la tierra de sus abuelos. Jugó mundiales, Eurocopas y fue pieza clave en la era post-Pirlo. Mientras tanto, en Brasil muchos lo recuerdan como el que se fue con los europeos, un símbolo más de cómo el fútbol moderno desafía las emociones del hincha. En el segundo puesto tenemos a Kevin Prince Boateng, Alemania versus Ghana. Este caso es especial porque incluye a su hermano. Kevin Prince Boateng nació en Alemania, jugó en juveniles con ellos, pero eligió representar a Ghana en la absoluta, y su hermano Jerome siguió en Alemania y fue campeón del mundo en el año 2014. En ese mismo mundial, los dos se enfrentaron en fase de grupos, uno con Ghana y otro con Alemania, un duelo de hermanos en ambos bandos opuestos. Kevin Prince fue muy criticado por dejar Alemania. Algunos decían que no era lo suficientemente bueno, otros que usó a Ghana como plan B. Él siempre respondió con orgullo: elegí con el corazón. Pero aún así, muchos alemanes lo ven como alguien que no quiso esperar, y en Ghana, aunque es querido, nunca se le terminó de ver como 100% uno de ellos. La dualidad de identidad es poderosa y difícil de juzgar. En el primer puesto tenemos a Alfredo Di Stéfano, el hombre de las 3 selecciones, y llegamos al más confuso de todos. Di Stéfano, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, jugó con 3 selecciones diferentes: Argentina, Colombia y España. Con Argentina ganó la Copa América de 1947, luego por líos de la federación aceptó jugar en Colombia en una liga que la FIFA ni reconocía. Más adelante, tras fichar con el Real Madrid, se nacionalizó español y jugó 31 partidos con España. Y lo más triste es que nunca jugó un mundial. Muchos argentinos aún sienten que la saeta rubia dejó su país por dinero o por conveniencia. Otros creen que simplemente fue víctima del caos institucional de su época. Lo cierto es que ninguna selección pudo disfrutarlo al máximo, y eso lo convirtió en uno de los casos más debatidos en la historia del fútbol internacional. Y eso sí, te tengo un bonus: Gonzalo Higuaín, traidor sin traicionar. Este caso es distinto porque Higuaín no cambió de selección, pero muchos argentinos desearon que lo hubiera hecho. Su historia está marcada por la tragedia futbolística y la incomprensión. Gonzalo Higuaín nació en Francia, en Brest, mientras su padre jugaba allá. Tenía doble nacionalidad y la selección francesa lo quiso convocar cuando empezaba a despuntar en el Real Madrid, pero el Pipa eligió jugar con Argentina por sus raíces, su corazón y su crianza. El problema, su legado quedó manchado por 3 fallos claves: la final del Mundial 2014 y las finales de la Copa América 2015 y 2016. 3 oportunidades de oro, 3 goles cantados que simplemente no entraron, 3 veces que Argentina se quedó en la orilla, y muchos le echaron la culpa a Higuaín. Lo llamaron pecho frío, lo insultaron en redes, lo silbaron en los estadios, al punto que él mismo confesó haber sufrido depresión y ataques de ansiedad. Incluso llegó un punto en el que mucha gente decía en serio que debió haber jugado para Francia. Irónicamente, Francia fue campeón en 2018, y aunque él ya estaba fuera del radar, muchos se preguntaron qué habría pasado si hubiese elegido los colores azules en vez del celeste y blanco. Higuaín nunca traicionó a Argentina, la eligió con el alma, pero a veces el fútbol es tan cruel que hasta los más fieles terminan siendo tratados como traidores. Y bueno, después de escuchar todas estas historias, es imposible no preguntarse, ¿qué significa realmente traicionar a tu país en el fútbol? ¿Es una traición elegir jugar con la camiseta que te hace sentir más valorado, o lo es cuando rechazas a tu gente por una oportunidad más grande? Algunos de esos jugadores lo hicieron por amor, otros por rabia y unos pocos por simple conveniencia, pero detrás de cada decisión hay una historia, un contexto y sobre todo una carga emocional que a veces olvidamos desde la tribuna. Pero lo importante es saber qué piensas tú. ¿Quién de esa lista fue el más traidor de todos y quién crees que no merecía estar ahí? Te leo en la caja de los comentarios. Agradecerte si llegaste hasta esta parte del video, y si te gustan esas historias donde el fútbol se mezcla
mezcla con la polémica, la identidad y la pasión, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita, que me ayudaría muchísimo. Te habló tu amigo el Capitán, nos vimos.